buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream para hablar de un nuevo drama que está afectando a los andaluces, a las andaluzas y digamos que el síntoma de que todas esas medidas que supuestamente el gobierno de Moreno Bonilla iba a tomar e iban a hacer que esos 40 años de socialismo que estuvieron perdurando en Andalucía basados en corrupción cambiasen, siguen en lo mismo. Y es que ya no es solo el problema del Pacto Verde Europeo, al que Moreno Bonilla ha sometido a la región como una de las más vinculadas a esto de todo el país, con la tala masiva de paneles de olivos centenarios para poner paneles solares. Ya no es solo el corazón así de ancho del que presumía para recibir a miles y miles de inmigrantes. De hecho, también lo mencionaremos a continuación, pero ya hay puestos de trabajo en Andalucía que exigen el habla del árabe, sino que ahora también se muestra una vez más el abandono de los españoles, en este caso con el tema de los cribados del cáncer. Y es que hemos conocido que desde el año 2024 hay en concreto 2.317 mujeres que han visto superado el plazo de seguimiento y que no han sido informadas de forma correcta de los principios o de los tumores que estaban sufriendo, en este concreto con enfermedades tan graves como es el cáncer de mama y otras, ¿no? Hay víctimas de esto y hay que mencionarlo. Y también tenemos una vez más al Partido Popular, igual que hizo Mazón con la Dana, tratando de esquivarlo, justificando esto. De hecho, lejos de pedir perdón, Moreno Bonilla lo que ha salido públicamente a decir es que lo hacían para no generar ansiedad en la gente. Es decir, que tú podías estar enfermo, que tú podías estar siendo víctima de una de las enfermedades más letales que se conocen, y la desinformación por la mala gestión que se está haciendo de la sanidad en Andalucía, según ellos, era para no generar ansiedad o nerviosismo en los pacientes. Una vez más, una mentira de Juanma Moreno Bonilla que hoy aquí tenemos que desglosar, tenemos que hablar de qué ha fallado, de cómo se puede solventar y también tenemos que hablar de, como bien sabéis, pronto hay elecciones en Andalucía, todo lo que Moreno Bonilla prometió y no ha hecho, porque cada vez son más los andaluces y los españoles que están hartos de que se les mienta. De hecho, las últimas encuestas ya apuntan a que va a perder esa mayoría absoluta, e igual que hemos criticado en la Comunidad de Madrid con Ayuso, igual que también criticamos de la izquierda, porque recuerden, Mónica García, por poner un ejemplo, se opuso recientemente o vetó directamente un fármaco para hacer frente al cáncer que costaba 70.000 euros. En Castilla-La Mancha, con Paje del Partido Socialista, también estamos viendo en los últimos días que este problema es bastante agravado y bastante extendido. Es decir, una vez más, lo que decimos siempre, un problema del bipartidismo. Y para ello cuento con dos mujeres que me alegra tener conmigo. Empezamos una vez más con Rebeca Crespo, una fija ya del programa. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un día más, aquí estamos. Ahí estamos. Bueno, todos la conocen, pero si no, saben que trabaja en Periodista Digital, trabaja con nosotros en Bipartidismo y en la Gaceta de la Iberoesfera. Y Marta García, conocida como Ahorra con Marta, que, bueno, también la hemos tenido recientemente, repite hoy aquí, está petándolo, se ha convertido en una influencer de referencia para muchos patriotas en redes sociales como Instagram, como TikTok, pese a los problemas que le ponen a veces. Bienvenida. Gracias, un placer. Bueno, en primer lugar, yo creo que seguramente vosotras sepáis mejor, ¿no?, las consecuencias que puede tener el hecho de que no se hagan los cribados correctamente. Rebeca, no sé, tú sé que estás muy enterada de todo esto, que has hecho un largo seguimiento en la Gaceta de la Iberoesfera. No sé qué te parece el hecho de que Moreno Bonilla esté abandonando a los andaluces y si crees que se está hablando lo suficiente de la gravedad que tiene este asunto. Yo creo que va más allá, ¿no? O sea, bueno, además del fallo, ¿no?, que ha hecho Juanma Moreno en esta gestión de la Junta de Andalucía, cuando él, después de que se haya destapado todo este escándalo, hablaba de una incidencia técnica, ¿no? Y sí que salió un poco a pedir perdón, pero es que resulta que el cáncer no entiende de la palabra perdón y por lo tanto no es suficiente, sino que lo que es necesario es la asunción de responsabilidades. Pero es que va más allá y es un problema de la clase política que tenemos, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, nuestra ministra de Sanidad, a la que tú mencionabas, Mónica García, médica y madre, ¿no? Por algunos conocido como Mema, bueno, Mónica García, la ministra, que efectivamente, como comentabas, y yo creo que hay que recordarlo, hace apenas unos días se negó a financiar un fármaco que reduce en concreto en un 50% la mortalidad del cáncer. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, pues porque decía que era un problema de presupuesto. Vamos, básicamente vino a decir que para eso no había dinero, pero bueno, para otras cosas sí que hay, que si quieres luego podemos entrar en ellas, aunque esto nos daría para unos cuantos programas. Mónica García, o la gente con la que cuenta en su equipo, ¿no?,
Y me quiero referir a ellos en concreto porque es personas de las que depende nuestra sanidad pública. Esa que la izquierda defiende tantísimo, ¿no? Y está bien que lo haga porque es fundamental que la tengamos en nuestro país. Y en concreto me quiero referir a Javier Padilla, que no sé si lo conocerán los espectadores, no sé si lo conoceréis, que es el secretario de Estado de Sanidad, que es el primero que puso en duda la fiabilidad y la utilidad que tenían los cribados de cáncer, que se refería incluso a ellos como una pseudociencia. Y os voy a leer unas frases que en concreto escribió Javier Padilla, refiriéndose a estos cribados de cáncer, porque además de ser un tuitero, pues muy habitual, ¿no? Poniendo estas barbaridades antes de ser secretario de Estado de Sanidad, también tenía un blog en el que hablaba de este tipo de cosas. Y en concreto, pues en una de las ocasiones escribió lo siguiente: si te tocas las tetas, que sea solo por gusto. Y en otra ocasión dijo, es mejor masturbarse que autoexplorarse para prevenir el cáncer. Este es el secretario de Estado de Sanidad que tenemos en nuestro país, Javier Padilla, que evidentemente las mujeres no tenemos unos escáneres en las manos y por el hecho de tocarnos los pechos vayamos a saber si tenemos cáncer o no, pero que se ha demostrado y está demostradísimo y es fundamental, que es lo que está poniendo este señor en duda, que la autoexploración de las mujeres de nuestros pechos puede ayudar de una manera fundamental a que de una manera rápida y precoz podamos ver si hay un bulto que luego puede ser cáncer o no, pero que es fundamental. Y tenemos a un secretario de Estado de Sanidad, partiendo de esa base, que pone en duda ya directamente esto y que habla de los cribados como una pseudociencia. O sea, ya es un problema que tenemos de la clase política de la que depende nuestra salud. Como hablabas, más de 2.000 mujeres que han sido afectadas en este caso pues por esos problemas de cribado en la Junta de Andalucía, que, por ejemplo, así por dar detalles, en 2023 pues invirtió 100 millones en campañas de promoción turística de Andalucía. Oye, que esto está genial, ¿eh? O sea, a todos nos gusta que nuestro país tenga turismo, es uno de nuestros principales motores económicos, pero ¿cuánto se invierte en el cáncer, no? O sea, por ejemplo, en 2023, solo 6 millones de euros para los cribados del cáncer. Este es el dinero que dio el Estado en transferencias a las comunidades autónomas para los cribados. Entonces, ¿en qué se está gastando el dinero, no? Que es una de las cosas fundamentales y en manos de quién estamos. Y luego ya, si quieres, pues entramos un poco más en los datos. Pero ellos están en otra cosa, ¿eh? Porque, por ejemplo, también hace poco aprobaron que hay que regular el uso de la palabra cáncer. Porque no se puede utilizar como nosotros queramos. No solo hubo un partido que votó en contra, ¿no? Sí, que en este caso solo Vox votó en contra de que se regule el uso de la palabra cáncer. No se preocupan en destinar el dinero que se necesita para la investigación en cáncer, para la prevención en cáncer, que es una enfermedad por la que mueren 300 personas al día en España, ¿eh? O sea, que se dice pronto, sino que se preocupan en regular cómo utilizamos nuestro vocabulario. Todo para que impidamos, para impedirnos decir lo que a todos nosotros nos gustaría decir, o que, bueno, voy a hablar por mí, voy a hablar por mí misma. Tú ya lo dijiste. Creo que son el cáncer de España. O sea, el gobierno es el cáncer de España, son el cáncer de nuestra política, el cáncer, la causa de muchos de nuestros problemas. Ajá. Bueno, la causa de muchos de... Igual ya es exagerado, pero yo diría que incluso son la causa de muchas de nuestras muertes. Porque se ha visto cómo tanto el gobierno como el Partido Popular a nivel autonómico, cuando ha habido problemas reales que han necesitado de prevención y que han necesitado de presupuesto, nunca han aparecido. ¿Dónde está el dinero que se les prometió a las víctimas de la Dana? Muchas que se han quedado en condiciones, digamos, inimaginables, que han perdido familiares y solo se ha destinado el 17% de lo prometido. ¿Dónde están las ayudas para quienes perdieron la vivienda cuando estalló el volcán en La Palma? ¿Dónde está el dinero que debería destinarse a esto o en general a la sanidad pública, que cada vez está peor en nuestro país porque los servicios públicos están yendo a peor? ¿Dónde está el dinero que debería invertirse en el transporte público? Porque también está cada vez peor. ¿Dónde está el dinero que se prometió invertir en vivienda y sin embargo no se está construyendo? Bueno, pues creo que sabemos dónde está yendo ese dinero. Y es impopular decirlo, pero es la realidad. El dinero está yendo a acoger inmigrantes ilegales, por ejemplo, porque ahí van muchísimos millones. El dinero está yendo a financiar chiringuitos u ONGs, como es el Ministerio de Igualdad, que recibe más de 500 millones al año,
que sin embargo a la hora de la verdad está resultando ser totalmente ineficiente, porque tanto las agresiones como los casos de acoso se están multiplicando en nuestro país. Entonces, Marta, no sé tú cómo ves esto, no sé si a ti especialmente, por ser un tema tan sensible, te ha afectado conocer esta noticia, pero imagino que, al igual que Rebeca, también estarás harta, ¿no?, de ver cómo cada vez son más los servicios públicos que se están depauperando frente a un drama que nos está tocando vivir a todos. Sí, sobre todo al final, la falta de decencia que estamos viendo en nuestros actuales políticos, que es que nadie se quiere hacer responsable de nada de lo que ocurre cuando hay un fallo de este nivel encima. Lo mínimo es que salga alguien a poner la cara y no a decir, es que esto se debe a un fallo en la app. Ya, pero es que tú tienes que estar pendiente de que esa app no deje de funcionar, porque hay vidas en juego. Tú tienes que estar pendiente de, oye, está pasando esta catástrofe, no echarnos balones fuera, culpas a los agentes externos, no. O sea, yo pido gente que se responsabilice de lo que está pasando, que para algo están cobrando de nuestros bolsillos, para algo están llevándose mordidas, y creo que ya está bien de que nadie acepte las consecuencias de lo que están provocando en los españoles, y lo único que pase es una manifestación por Palestina. Uh-huh. Sí, es que es tal cual. Me gustaría presentar también a dos grandísimos invitados que tenemos al otro lado de la pantalla. Uno es Manuel Gavira, portavoz de Vox en la Asamblea de Andalucía. Bienvenido, Manuel. Hola, buenas tardes a todos y lamento no estar acompañándoos en persona, pero las cosas del ministro Puente me han impedido llegar a Madrid. Bueno, a ver, parece que está organizado porque nosotros ahora en la introducción hemos hablado de cómo se están depauperando los servicios públicos. El transporte es el mejor ejemplo y prueba de ello es que no podemos tenerte hoy aquí con nosotros. Y Sandra Flores, que también nos hubiese encantado tenerte con nosotros, ya que estuviste recientemente directora de The Epoch Times aquí en España. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, por Dios, gracias a vosotros por la invitación y es un placer estar de vuelta con todos vosotros y con toda la audiencia. Manuel, me gustaría empezar por ti, porque al final, el año que viene tenemos elecciones en Andalucía y esto es un nuevo caso más a una larga lista que muestran la ineficiencia, ¿no?, de Juanma Moreno Bonilla, que sin embargo tanto habló de renovación, tanto habló de cambiar lo que estaba funcionando mal en la Andalucía del pasado y sin embargo ya no solo ha empeorado algunas de las cosas que ya venían bastante mal con el socialismo, sino que se ha inventado nuevas, ¿no? No sé a ti qué te ha parecido conocer todo lo que se está produciendo con el tema de los cribados. Bueno, a mí me gustaría empezar un poco, no es porque tenga especial importancia, pero he escuchado hablar de fallo. Esto no es un fallo, con toda sinceridad. Y no es un fallo porque la administración andaluza sabía lo que estaba pasando. Es decir, que aquí no hay una imprudencia, aquí no hay una negligencia, aquí hay una voluntad de que lo que ha pasado sucediese. Yo estoy seguro que vosotros me podréis decir, bueno, pero ¿cómo que la administración andaluza conocía eso si Moreno Bonilla dijo que era un fallo? No, no es un fallo. No es un fallo porque las asociaciones de mujeres con cáncer de mama, le dijeron a los anteriores consejeros del gobierno de Moreno, no al último recién nombrado, sino al primero, al señor Aguirre, que ahora preside el Parlamento, a la señora Catalina García, que la cambiaron hace escasamente un año por no hacer bien su trabajo, y a la señora Rocío Hernández, que es la consejera que ha dimitido, le dijeron que estaba pasando eso. Es que la propia administración andaluza publicó en el año 2023 un informe donde se decía, un informe que se llamaba España y Andalucía, tasa de mortalidad por tumores, donde se decía que en Andalucía se estaba descendiendo el cáncer de mama, pero a una velocidad muy inferior al resto de España, es decir, mucho más lento que en el resto de España. Se decía que la primera causa de mortalidad por tumores en mujeres en Andalucía era el cáncer de mama, y donde se decía que Andalucía estaba muy por encima de la media nacional en fallecimiento por cáncer de mama. Y se decía además, o si no fuese suficiente, que había que mejorar los protocolos en el diagnóstico precoz. Es decir, lo que ha fallado. Es decir, que la administración andaluza lo sabía, y lo sabía por dos vías, por las afectadas y por el propio sistema de la administración andaluza. Es decir, que esto no es un fallo. Esto es una actuación dolosa.
¿Qué hace el Partido Popular o qué hace Moreno cuando surge la noticia? Hizo varias actuaciones. La primera fue minimizar a las mujeres afectadas. Decían que eran 3 o 4 y ahora van por 2.300, que todavía el número no se conoce a ciencia cierta. No solo las minimizaron, sino que después las insultaron. Les dijeron que eran unas alarmistas. Y lo último que hicieron fue silenciarlas. Tardó 3 días en conocerse en la cadena pública que pagamos todos los andaluces, que es Canal Sur, lo que estaba sucediendo. ¿Qué hizo más el señor Moreno Bonilla? Pues esconderse detrás del Partido Socialista, que es lo que hace siempre. ¿Cómo se esconde? Diciendo que el protocolo venía de la época, fijaros, siendo consejera de Salud, María Jesús Montero, hoy vicepresidenta del Gobierno de España, hoy candidata del Partido Socialista a las próximas elecciones en el Parlamento de Andalucía. Se esconden detrás de los socialistas y ellos llevan 7 años en el gobierno. 7 años. Y sabían, porque publicaron hace 2, lo que estaba sucediendo. ¿Qué más ha hecho el gobierno de Moreno? Pues esconderse detrás de los profesionales. Oiga, cuando los andaluces critican la atención sanitaria que recibimos, no nos fijamos en los profesionales, bastante tienen ya. Nos fijamos en las políticas del Partido Popular, que son exactamente las mismas que el Partido Socialista. Pero esto, créanme todos, no es algo que diga yo, lo dicen ellos. Aquí tenemos a 3 exgerentes del SAS sentados en el banquillo de los acusados. El SAS es el Servicio Andaluz de Salud. A 3, Y cuando tú hablas con ellos, te dicen, no, es que las concertaciones las hacemos como lo hacían los socialistas. Las contrataciones las hacemos en la época socialista y los protocolos los de la época socialista. Llevan 7 años, más de 7 años en el gobierno de Andalucía y no se ha notado absolutamente nada. Y fijaros, ¿se está invirtiendo más dinero en la atención sanitaria en Andalucía? Y yo soy una persona justa. La respuesta es sí. Pero el problema de Andalucía es el modelo de gestión sanitaria que tiene el gobierno del Partido Popular, que es el mismo que tenía el Partido Socialista. Por tanto, hay que poner y que saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de que el modelo en Andalucía no se está, digamos, haciendo algo diferente. Se está haciendo exactamente lo mismo. Y ahora, fijaros, han nombrado un nuevo consejero. Y han puesto de consejero a un político. Y han nombrado a un político porque no había nadie en esa consejería, nadie en la salud pública de Andalucía que quería ser consejero. Nadie, 0 personas. ¿Qué hace el nuevo consejero de la Junta de Andalucía? Pues lo que mejor hace un político, y más un político del Partido Popular: prometer, comprometerse, hacer un nuevo plan y todas estas cuestiones. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que los andaluces tenemos memoria. ¿Qué prometía el señor Moreno Bonilla cuando era líder de la oposición? Pues prometía 60 días para las intervenciones quirúrgicas, 15 días para las consultas externas, 10 días para las consultas de diagnóstico y 30 días para todo lo relacionado con lo que es una cuestión oncológica. Nos vamos a creer, se van a creer los andaluces las mentiras, las promesas y los compromisos de este consejero o del anterior o del señor Moreno Bonilla. Pues la respuesta es no, no nos la creemos. Por eso es tan importante, y aquí hay que cuidar el lenguaje también. No hablamos de fallo. Un fallo es algo que sucede que tú no ves venir y que no ha sido, digamos, no ha actuado de una manera prudente. Pero es que ellos sabían que en esos casos, cuando se hace la prueba del cribado del cáncer de mama, sabían que los casos dudosos iban a formar parte de las listas de esperas ordinarias del Servicio Andaluz de Salud. Y como en Andalucía tenemos unas listas de espera millonarias significa que hay más de 1 millón de andaluces en lista de espera, para que la gente me entienda. Pues claro, esas mujeres van a las listas de espera. ¿Qué sucede después? Pues claro, evidentemente, si las listas de espera son millonarias, pues pasa el tiempo que hay que practicar esas revisiones y muchas derivan en lo que es un cáncer de mama. Hechos que las mujeres pierden y todo lo que todos conocemos que trae esta enfermedad. Pero eso es lo que está pasando en Andalucía.
Sí, no, es tremendo. Y bueno, Sandra, que nos acompaña, también es andaluza y imagino que le habrá sentado especialmente mal, ¿no? Conocer estas informaciones. Luego también escucharemos el caso de una persona a la que le hicieron el TAC, que esperaba 2 años después de lo prometido y que finalmente ha fallecido. Sandra, no sé a ti qué te parece, ¿no? El hecho de que, en este caso, el Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla haya descuidado esto de esta forma, también haya puesto la excusa que ha puesto, diciendo que era por no generar ansiedad en los pacientes, y si realmente crees también que se le está dando la importancia que merece, sabiendo que hay incluso vidas que se han perdido detrás. A ver, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Gavira, que aquí estamos ante un problema de fondo. Es decir, posiblemente este incidente que ha sucedido con el tema de los cribados es un síntoma de algo más profundo, por lo menos yo lo percibo así, ¿no? Yo tampoco puedo estar hoy ahí porque ha habido un problema con los trenes, se han cortado los trenes y no hemos podido llegar a Madrid. Yo me he encontrado, las casualidades de la vida, me he encontrado con don Pedro Rollán en la estación de tren. Estábamos los dos, que los dos hemos perdido el tren, y él me comentaba, dice, mira, yo llevo yendo a Madrid 20 años, dice, yo inauguré el AVE, y lo que está viéndose en los últimos años yo no lo había visto nunca. Y eso habría que ver y habría que hacer un estudio profundo de qué es lo que ha ocurrido, pero todo apunta a que hay una degradación de lo que es un servicio público. Y tengo la sensación de que la sanidad, no solo en Andalucía, yo creo que en toda España, también ha sufrido un proceso de degradación. Yo creo que ya no somos esa sanidad espectacular que éramos un modelo a seguir por todo el mundo, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Y yo creo que efectivamente el tema de las mamografías y de los cribados pone de manifiesto un problema de gestión muy serio y sobre todo también de innovación. Porque pensemos que los cribados se empezaron a hacer en el año 90, lo tengo por aquí. Y efectivamente el cribado además es una técnica que se rige por una serie de protocolos que, como muy bien ha indicado el señor Gavira, son antiguos, no se han modernizado, no se han adaptado a las necesidades de las nuevas situaciones y ya se están cuestionando en muchos institutos de salud y en muchas sanidades públicas y privadas de todo el mundo. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos está diciendo que los cribados pueden dar falsos positivos, pueden dar falsos negativos, no son del todo fiables. Entonces, realmente hay que adaptar la prevención del cáncer a los nuevos descubrimientos científicos, y eso es algo que yo creo que nuestra sanidad no está haciendo. Ahora mismo hay unos protocolos muy rígidos en la sanidad que rigen, además, o por lo menos es lo que yo percibo, yo también soy andaluza, y yo lo que noto, por ejemplo, es que ahora tú vas a la sanidad pública y a ti te dan cita telefónica para ir a la sanidad pública para visitar a tu médico. Yo eso no lo entiendo. Yo no entiendo que a ti tu médico te atienda por teléfono. ¿Y por qué te atiende por teléfono? Porque lo que hace es recetarte medicamentos, ¿vale? Y esos medicamentos, ¿cómo se pagan? ¿Quién los paga? ¿A qué precio? Porque tenemos la falsa percepción de que los medicamentos recetados son gratis. No, señores, no son gratis, eso salen de nuestros impuestos. Entonces, a mí me está viendo mi médico, me está viendo a través del teléfono, no me está viendo ni la cara, ni siquiera videollamada, ni la cara me está viendo para ver si tengo buena cara, si tengo mala cara, sino que simplemente me coge y me receta los medicamentos que ya me ha prescrito con anterioridad para tratar las supuestas condiciones que yo tengo que tener. No hay ningún tipo de seguimiento del paciente, no hay ningún tipo de estudio de si esos medicamentos entre ellos producen interacción. Y desde luego yo veo que en la sanidad se hacen exactamente y se están aplicando exactamente los mismos protocolos que hace 20 años. La ciencia ha avanzado mucho en 20 años. Y esos avances yo no los estoy viendo en la sanidad. Hay, por ejemplo, sanidades públicas de otros países que están introduciendo la acupuntura. La acupuntura está demostrado que tiene muchísimos beneficios. Se está introduciendo pautas de nutrición. Ahora mismo es un furor, todo el mundo lo sabe, los ayunos intermitentes, los ayunos prolongados, el estado de autofagia, en fin, que hay un montón de cosas
que además se sabe que tienen un efecto tremendo sobre personas que ya tienen diagnosticado el cáncer. Pero ¿qué pasa? Que son tratamientos, digamos, de los que no se beneficia luego una empresa privada que viene detrás, como por ejemplo es la industria farmacéutica. Y una cosa también que tiene el tema de los cribados es que los cribados, por ejemplo, en Andalucía, tengo el dato por ahí, alguien lo pidió a través del portal de transparencia, cuestan 17 euros por cribado. Porque a pesar de que se ha dicho que eso se está realizando en la administración pública, no es cierto. Hay una parte de los cribados que se están encargando a empresas privadas. Luego hay también un enriquecimiento de empresas privadas por otro lado. Con lo cual yo creo que aquí lo que nos encontramos ante un problema de fondo. Y a mí, personalmente, con la información que manejamos nosotros en Epoch Times, que tenemos una cobertura del tema de salud muy importante, yo lo que echo de menos es una reflexión. En lugar de que el señor Moreno Bonilla trate de defenderse de lo que ha ocurrido, el asumirlo con valentía y el decir, señores, mira, sí, ha habido un fallo, un error, una falla de gestión, lo que sea, pero es que tenemos que replantearnos el modelo que tenemos ahora mismo. Es que no ha evolucionado en 20 años. Seguimos haciendo los mismos protocolos y haciendo las mismas cosas y efectivamente los datos no mejoran. Realmente no se ve, como muy bien ha mencionado los datos del señor Gavira, no se ve que mejoren los datos de cáncer. Entonces, a mí me hubiera gustado ver en mis políticos un ánimo ante un problema de reflexionar y de encontrar soluciones en lugar de defenderse, ¿no? Claro. Bueno, de hecho está claro que lo que se ve al final es que solo quien conoce, ¿no?, lo que se está haciendo realmente y cómo afecta, está poniendo el canto sobre el cielo y está quejándose públicamente. De hecho, me gustaría que viesen los espectadores cómo hace escasos días la Asociación Española contra el Cáncer ya ha criticado abiertamente al bipartidismo, ha criticado como la gestión tanto del Partido Socialista en algunas comunidades autónomas en este caso Castilla-La Mancha y alguna otra, como el Partido Popular, que es quien está en la mayoría de ellas, está abandonando por completo a los enfermos, está cada vez depauperando muchísimo más el sistema de salud nacional y están pidiendo que sobre todo haya más financiación para poder prevenir todo esto. Vamos a escucharles. El cáncer no conoce ideologías, no conoce razas, no conoce religiones, no conoce problemas de identidad sexual. El cáncer es el cáncer y el cáncer nos afecta a todos. 300 personas al día se mueren de cáncer en España. Coño, perdón, vayamos al problema. Y esto demuestra que se puede. Y entonces, como se puede, elevemos esto a donde tiene que estar, que se entienda el ministerio con las comunidades autónomas. A mí me parece, francamente, desde la asociación, nos parece impresentable que haya unas comunidades autónomas que no quieran dar datos. No lo podemos entender, porque los datos no son de las comunidades autónomas, son de los pacientes. Dice que se puede, y realmente se puede, yo creo, ¿no? Al final es prácticamente un derecho, como otros muchos que se nos están arrebatando, y es un derecho que encima siempre afecta a los mismos, porque ya te digo yo que seguramente si alguno de estos poderosos, porque al final todos podemos sufrir estos dramas humanitarios, es víctima de algún tipo de cáncer, a ellos sí que les van a ofrecer la mejor atención posible para que se puedan recuperar. Rebeca, ¿pero tú crees que es posible el hecho de poder tener un sistema o unas medidas de prevención que puedan hacer que este tipo de situaciones se eviten? Hombre, yo creo que sí, y de hecho, antes escuchábamos a Sandra, ¿no?, que decía que bueno, que los cribados en muchos casos pues no está demostrado que realmente sirvan o no, pero yo me centraría más en lo importante que es que existan esas medidas de prevención y de detección precoz, porque sí que se ha demostrado que el cáncer es una enfermedad en la que influye mucho el estadio en el que detectes esa enfermedad, ¿no? Y por lo tanto creo que es fundamental que se invierta en investigación, en métodos de detección precoz del cáncer, en la prevención. Y solo si nos vamos a las cifras, yo antes comentaba que en 2023 el Estado dio en torno a 6 millones de euros de transferencia a las comunidades para estos cribados,
Pero es que si nos centramos en cuánto ha destinado el gobierno de Sánchez de 2018 a 2024 en la investigación al cáncer, son unos 900 millones, 840 millones, más o menos 900 millones, desde 2018 a 2024 los reconocidos por Moncloa, ¿vale? Que tú a lo mejor te pones a pensar y dices, bueno, 900 millones, y te suenan como muchos, ¿no? Pero es que luego haces la cuenta y esos 900 millones te salen a unos 140 millones al año en investigación contra el cáncer. Y resulta que solo en 2023 el presupuesto del Ministerio de Igualdad, que también lo hemos comentado aquí en este programa en alguna ocasión, fue de casi 600 millones de euros. O sea, estamos hablando de que en 2023 hubo 140 millones para la investigación contra el cáncer, pero 573 millones para el Ministerio de Igualdad. O sea, esas son cosas que pasan en nuestro país. O también podemos hablar del dinero que se destina al Ministerio de Transición Ecológica, que no digo que no sea necesario, pero me parece que hay cosas que son más importantes que otras, sobre todo cuando hemos escuchado ahora mismo a este señor, representantes de la Asociación contra el Cáncer, hablar de las cifras, ¿no? De esas 300 personas que mueren al día en España por cáncer. Lo que pasa es que tenemos un gobierno y unos políticos que estamos preocupados, pues lo que decía antes, por controlar el lenguaje o básicamente por invertir en reescribir la historia, en banderas arcoíris, en poner banderas arcoíris allá donde van, en fin, que... En que la palabra cáncer no se pueda utilizar libremente. O sea, que en lo que realmente importa, que es, oye, en la salud, que nos guste o no, es las cosas más importantes que tenemos, lo más importante que tenemos cualquiera de nosotros. ¿Cómo lo ves tú, Marta? ¿Crees que se está invirtiendo en lo que realmente necesitan los españoles? Obviamente no, y tenemos ejemplos todos los días de que cada vez pagamos más y las cosas funcionan peor. Entonces, está muy bien cuando llega el día del cáncer de mama poner un lacito rosa, pero lo que está mejor es invertir dinero en esas mujeres o en cualquier tipo de cáncer que podemos pasar cualquiera de nosotros por ello, y lo importante, como bien decía Rebeca, es que se detecte a tiempo y tener las herramientas para frenarlo y, una vez lo tengas, combatirlo con todo lo que puedas. Pero obviamente hay que destinar dinero a investigación, a cribados, aunque no sean 100% efectivos, pero lo que comentabas antes de este hombre, de Javier Padilla, es ridículo que una persona te diga que ¿qué es esto de explorarte? Sí, pues que la obviamente. Es que es eso, que partiendo de la base obviamente que lo tienes que hacer. Que dice que autoexplorarse no sirve de nada. Claro, ese es el nivel político que tenemos. O sea, claro que tenemos que tocar nuestros pechos siendo mujeres porque podemos detectar un bulto que, oye, ojalá quede en nada, pero es que a lo mejor estamos salvándonos de algo peor. Sí. Salvándonos la vida directamente. Sí. Luego son otros los negacionistas, ¿no? En fin. Bueno, me gustaría, antes de una vez más dar paso a quienes nos acompañan al otro lado de la pantalla, que viésemos un vídeo de cómo una víctima, en este caso una persona que ha perdido a su padre, estallaba directamente contra Moreno Bonilla y contra todo el gobierno popular en Andalucía por, una vez más, haber fallado a los andaluces y a los españoles. ¿Quién es el responsable de lo que le pasó a tu padre, Sergio? Bueno, yo voy a ser bastante claro. En el certificado de función de mi padre lo que pone es que se ha muerto de un cáncer de pulmón metastásico. Para mí, como su hijo, el asesino de mi padre tiene nombre y apellido y se llama Juanma Moreno Bonilla. Esto no es un error, como se está diciendo directamente una y otra vez. Ha sido un error, los cribados son un error, los cribados de Colón son un error. Cuando hay un acúmulo de errores no es un error, es algo intencionado. Que puedo entender que lo que he dicho suene fuerte, que alguien vea que desde octubre de 2019 a mi padre, una enfermera del centro de atención primaria advierte que la tos que tiene mi padre puede ser de un cáncer de pulmón y pide que se le hagan las pruebas pertinentes, y no llega un TAC hasta 1 año y 9 meses más tarde. No lo ve un neumólogo hasta 1 año y 10 meses más tarde. Claro que estamos hablando de un asesinato, estamos hablando de que a una persona se le ha negado cualquier opción de supervivencia. Estamos hablando de vidas humanas, de que 1 mes en el cáncer es suficiente para que una persona se muera. Y a mi padre tardan 1 año y 9 meses en hacerle un TAC, pese a que desde el primer momento se avisa de que puede tener cáncer de pulmón. Ha muerto muchísima gente. Yo tengo en mi entorno aquí en Málaga, directamente mi primo fallece 8 meses antes que mi padre y le habían pautado tanto quimioterapia como inmunoterapia y se muere sin recibir siquiera paliativos, nunca llega a tratamiento. Estamos hablando de listas de espera incluso para poner el reservorio, estamos hablando de una salvajada. Sergio, perdona, pero deduzco entonces que toda la polémica que se ha desatado por esta falta de diagnóstico en los cribados del cáncer de mama no te ha sorprendido en absoluto. Llevo denunciándolo desde 2021, lo sabía, porque mi padre no es el único. Hay muchísima gente a la que se le ha negado la derivación a un especialista.
Estamos hablando de que el cáncer no espera, como dicen las mujeres de Amama, esas mujeres que están esperando ahora mismo una segunda prueba, una ecografía, la prueba que sea, el cáncer no las está esperando. Por lo cual, lo que estamos hablando es que si a esa persona el diagnóstico le llega dentro de 6 meses, igual esa persona en 1 año está muerta. Bueno, escuchábamos a una víctima y sí que me gustaría trasladarle a Manuel Gavira si realmente él, que lo está viviendo allí de forma directa, considera que, ya no solo por esto, sino por otros problemas que están extendiéndose por culpa del bipartidismo, ha llegado un punto en el que tanto el PP como el PSOE están llegando a costar vidas. A ver, es que lo que ha dicho este señor es exactamente lo que yo he dicho antes, ni siquiera lo había escuchado, pero él lo que ha dicho es, esto no es un error, y no lo es. Fíjate que cuando surge la noticia, a los pocos días, te hablo de 2 días, sí, 2 días después, en una atención a los medios, nosotros advertimos del problema que hay también en el cribado del cáncer de colon en Andalucía. Es decir, se hace la prueba, se hace el cribado, pero después las heces que tienen sangre están allí pendiente de que vaya a la lista de espera para que te hagan la colonoscopia. Eso fue 2 o 3 días después de que saliera la noticia del cribado del cáncer de mama. Y nosotros la damos porque, y habéis hablado de los datos de las personas afectadas por cáncer y los distintos tipos de cáncer. Los datos existen, claro que sí, y están a disposición de las administraciones, porque son los propios servicios quienes nos trasladan a nosotros los problemas que hay. Por ejemplo, te trasladan y te dicen, hay un problema en las colonoscopias. Hay muchas pruebas con heces positivas que el sistema todavía no ha podido derivar a una colonoscopia. Y hablamos también, y lo decía Rebeca muy acertadamente, el tipo de políticos que tenemos. Fíjate la ocurrencia de Moreno, ha tenido, insisto, este es el 4º consejero de salud que tiene en menos de 7 años de gobierno. 4 consejeros. La solución que él pone es algo que se llama el comité de expertos. El comité de expertos que propone Moreno Bonilla es llamarle directamente incompetente a todos los altos cargos que ha tenido en su consejería de salud. Eso es lo que está haciendo. Y nosotros le decíamos, mire, no le hace falta a usted un comité de expertos. Usted escucha a los profesionales, que los profesionales le están diciendo los problemas que tiene la atención sanitaria en Andalucía. Le están diciendo que tenemos falta de médicos, cuando los médicos que terminan en las facultades de medicina de Andalucía emigran, se van fuera de Andalucía y muchos de ellos se van a las clínicas privadas. En una clínica privada en Andalucía no hay problema de médicos. El problema lo tiene el Servicio Andaluz de Salud. ¿Por qué tiene el Servicio Andaluz de Salud estos problemas? Pues lo tiene porque no es capaz de retenerlos. No es capaz porque sus condiciones laborales, las que les ofrecen a los profesionales sanitarios en Andalucía, son precarias, son inestables. Y un profesional cuando termina lo que hace, termina su periodo de formación, lo que hace es, evidentemente, intentar ganarse la vida donde le dé las condiciones laborales más ventajosas. Y fijaros lo que os voy a decir. Nosotros en el Parlamento de Andalucía le hemos propuesto ese nuevo modelo de gestión, ese nuevo modelo sanitario en Andalucía. Estamos hablando de que la Junta de Andalucía, la Consejería de Sanidad, tiene un presupuesto de 16.000 millones de euros. 16.000. Hay comunidades autónomas que tienen presupuestos más inferiores a lo que es el Servicio Andaluz de Salud. Pues ese presupuesto es insuficiente para el envejecimiento de la población en Andalucía. Es insuficiente si queremos atender a las personas andaluzas que llevan toda la vida trabajando, toda la vida cotizando y que están pagando impuestos. La atención sanitaria no es gratuita, la pagamos los andaluces a través de impuestos. Eso está fuera de toda duda. Pero son insuficientes esa cantidad. Y hay que invertir en la atención sanitaria si queremos prestar un buen servicio. Y fijaros, y esto es bipartidismo también puro y duro, que es la principal competencia que tiene asignada una comunidad autónoma. La atención sanitaria. Pues también lo hacen mal en eso. Yo creo que tenemos un problema grave en Andalucía que Moreno no va a ser capaz de resolver ese problema porque no ha sido capaz de resolver ningún problema en Andalucía, ninguno es cero. Y que los andaluces
pues tenemos que tener una respuesta diferente al modelo que nos proponen populares y socialistas, porque luego es efectivamente el mismo. Y la prueba de lo que digo es así, y que es cierto, es que seguramente todo el mundo conocerá esas manifestaciones, esas concentraciones que hacíamos los andaluces antes de diciembre de 2018, es decir, bajo el gobierno de los socialistas, es decir, bajo el gobierno de Susana Díaz. Los andaluces salimos a la calle porque no nos merecemos la atención sanitaria que estamos recibiendo, ni por los socialistas ni por los populares. Y nosotros, desde luego, lo que pensamos es que de aquí a las próximas elecciones en Andalucía, que va a ser pronto, pues nosotros les vamos a ofrecer una propuesta de servicios públicos de calidad y dejar de al lado esas mamandurrias que se gastan el dinero de todos los andaluces en cuestiones que no son necesarias. Y que los andaluces tenemos prioridades, y una de ellas es la atención sanitaria. Bueno, me parece bastante relevante lo que dices, ¿no? Sobre todo este cierre diciendo que prometéis garantizar unos servicios públicos de calidad, porque precisamente es lo contrario que recientemente dijo Juanma Moreno Bonilla, el líder popular, el presidente de la Comunidad Autónoma, que ya se atreve a hablar de que la sanidad pública, en concreto en la región de Andalucía, es inviable. De hecho, él dice que por el aumento poblacional, según él, tenemos que asumir que en cuestión de poco tiempo va a ser algo inasumible y seguramente ese sistema de bienestar que hemos podido disfrutar hasta el momento se vaya a terminar. Pero es que no lo están diciendo voces expertas, es que lo está diciendo directamente él. Escuchen. La sanidad, tal como va envejeciendo la población y tal como va cambiando, va a llegar a un punto donde será inviable, tal como está concebida a día de hoy. Y antes de que suceda eso, tenemos que proteger nuestro sistema público de salud. Y eso necesita reformas y necesita de un gran acuerdo por parte de las grandes formaciones políticas para que de una vez por todas dejemos la sanidad fuera del debate político y empecemos a hacer la reforma para no padecer en un futuro problemas mayores. Eso yo lo haría en un horizonte máximo de 5 años, en los próximos 5 años. Pero vamos, si por mí fuera, mañana. ¿Por qué? Porque la sanidad es un problema común. Si usted ojea cualquier digital, cualquiera, va a haber protestas en Cataluña, protestas en el País Vasco, que hay muchas, y fíjate que están muy bien financiadas, protestas en Extremadura, en Madrid. Es un problema común. Bueno, él lo considera un problema común. Lo que él quiere dejar de lado es su incapacidad. Eso es lo que quiere el señor Moreno Bonilla. Dejar de lado su incapacidad para poder gestionar la principal competencia que tiene. Oiga, mire usted por los céntimos de euros de los andaluces e invierta en la atención sanitaria. Claro. En Andalucía se despilfarra muchísimo dinero, muchísimo dinero. Lo sabemos todos los andaluces. Y cuando uno ve los problemas que tenemos, y ve que nuestro principal problema es la atención sanitaria, el empleo, la sanidad, la inmigración, pues ahí es donde hace falta que los gobiernos autonómicos ejerzan sus competencias. Pero tenemos un presidente que cuando uno le reprocha que no sabe gestionar, pues te insulta y te dice que lo que haces es polarizar. Y cuando polarizar no es otra cosa que recordar los efectos de sus políticas, las de los populares y las de los socialistas, porque son exactamente las mismas. Claro. Sandra, ¿tú estás de acuerdo con la tesis de Bonilla de que tenemos que ir olvidándonos, ¿no, del sistema de bienestar o de la sanidad pública tal y como la hemos conocido? ¿O simplemente crees que es una excusa que está poniendo, ya que en estos momentos no está haciendo la labor necesaria o no está invirtiendo el dinero necesario para poder garantizar que estos derechos y que estos servicios se sigan manteniendo como han venido siendo hasta ahora? Hombre, yo lo que creo es que posiblemente si no se cambia el modelo, estamos abocados a ese resultado, pero claro, uno siempre puede cambiar el modelo. Al final esa es la labor que ellos tienen que hacer, ¿no? Es decir, ellos tienen que analizar la realidad, la demanda de servicios sanitarios que tiene una población y con el presupuesto que uno tiene adecuarlo. El dato que ha dado el señor Gavira me ha parecido muy interesante, 16.000 millones de euros en sanidad, el presupuesto de la Consejería de Sanidad en Andalucía. A mí me gustaría saber qué porcentaje de ese presupuesto va a sueldos, a investigación y qué porcentaje va a pagar medicamentos. Perdonadme que insista un poco con el tema de los medicamentos, pero es que yo creo que es muy importante este asunto. Mire, les voy a contar una pequeña anécdota, historia. El Epoch Times es un medio que originalmente fue chino, fue fundado por disidentes chinos en Nueva York que huían de la dictadura comunista y por eso es por lo que nosotros tenemos mucho contacto con la cultura china. Entonces, en China antiguamente, el médico que era más prestigioso
el más prestigioso de todos, era el que tenía menos pacientes. No el que tenía más, el que tenía menos. ¿Por qué? Porque cuando tú nacías, a ti te asignaba, tu familia tenía un médico y ese médico se encargaba, como muy bien han señalado las dos chicas hoy, de prevenir que te ocurra algo. Es decir, no se trata de cuando ya tenemos la enfermedad darte un tratamiento que lo que trata es el síntoma, sino de hacerte un seguimiento de vida en términos de nutrición, en términos de estilo de vida, en términos de aconsejarte para que tú llegues a la vejez con salud y no te tengan que dar tratamientos y no te tengan que dar pastillas. Eso es lo que no se está dando. Eso es lo que nosotros no estamos viendo en la sanidad pública. La sanidad pública está enfocada exclusivamente a recetar medicamentos y eso lo que supone es unos grandísimos beneficios para la industria farmacéutica. Yo hace poco fui con mi padre al médico y le dijeron con sus 86 años, que está como una rosa el hombre, pues tiene usted el azúcar un poquito alta, tómese esta pastilla. Y yo me quedé así y le digo, pero vamos a ver, una doctora jovencísima, por cierto, recién salida de la facultad. Digo, pero bueno, a ver, antes de darle la pastilla, ¿no podemos intentar con nutrición, con una nutrición adecuada, bajar el azúcar? Dice, sí, claro. Digo, bueno, ¿y por qué no me lo ofreces lo primero? ¿Cuál es el objetivo? Es decir, ¿a dónde va ese dinero? ¿Qué modelo sanitario tenemos? ¿Tenemos un modelo sanitario que tanto en investigación como en financiación está enfocado a la industria farmacéutica? ¿O tenemos un modelo sanitario que de verdad se preocupa por la salud de los españoles y de los andaluces y dice, no, un momentito. Señor Moreno Bonilla, usted dice que esto no es viable. Vale, no es viable. Borrón y cuenta nueva. Tenemos que hacerlo viable. ¿Cómo? Con otro tipo de prevención. Con otro tipo de sistema, con un montón de avances y como yo estaba mencionando antes, con nutrición, con técnicas nuevas como por ejemplo la acupuntura, que son infinitamente más económicas. De hecho, en la sanidad pública de Baleares hay acupuntores, por ejemplo. Ya hay un tratamiento de acupuntura y está dando unos resultados extraordinarios. Entonces, al final, la cuestión está en quién está pagando la factura de todo esto y quién se está beneficiando. Al final tú sigues al dinero, sigue el dinero. El dinero de esos 16.000 euros seguro que no se lo llevan los médicos y los sanitarios y los enfermeros que están trabajando jornadas verdaderamente maratonianas. Yo por temas familiares he tenido que visitar muchos hospitales, muchos centros de salud y os puedo asegurar que hacen un trabajo extraordinario, trabajando horas y turnos y además de una forma muy humana. Entonces, ¿dónde está el dinero? Yo eso es lo que me pregunto. Yo creo que aquí necesitamos un cambio profundo a todos los niveles. Un cambio profundo en la mentalidad también de los políticos, de poner al ciudadano y a sus necesidades en el centro del debate. Pero con estructuras antiguas no salen las cuentas, claro. Señores, vamos a buscar estructuras nuevas. Déjame que te diga algo porque el modelo está cambiando. Lo que ocurre es que quizás no sea el modelo en el que a lo mejor al que Andalucía deba aspirar. Y te lo digo porque cada vez hay más andaluces que se pagan la atención sanitaria 2 veces. Una a través de los impuestos y otra vez cuando acude a esos seguros privados para que le preste la atención sanitaria que el señor Moreno Bonilla no es capaz de prestar. Bueno, los tratamientos de acupuntura, ya le digo yo que yo tengo muchos amigos que lo hacen. Cada vez son más los andaluces, pero te hablo de que la noticia, no sé si era hace un mes o un mes y medio, y te hablaba de la provincia de Sevilla, multiplícalo por las 8 provincias de Andalucía, que eran 30 sevillanos al día se están sacando seguros privados para la atención médica. O sea, el modelo está cambiando. Pero claro, cuando eso sucede, pasan o tiene varias consecuencias. La primera, evidentemente, o es consecuencia, nunca mejor dicho, de la falta de capacidad de gestión que tiene el señor Moreno, que lo que ha hecho ha sido, insisto, porque esto hay que decirlo, y estábamos empezando a hablar del cribado del cáncer de mama, protocolo de la época socialista, de la época de Montero. Pero Andalucía, y si eres andaluza lo conoces, Andalucía no es una tierra de mucha renta, no es una tierra de salarios altos,
Es al contrario, es una tierra donde hay mucho desempleo, es la tierra con más paro de España, es la tierra donde están los barrios más pobres de España. Y si la atención sanitaria, el modelo está cambiando, ¿qué va a pasar con esas personas que no puedan pagarse ese seguro? Por eso es tan importante la inversión en lo que es la atención sanitaria pública en Andalucía, pero no en la de ahora, en la del presente. Ya hay que pensar en el futuro. Si te quedas en el presente, seguramente vamos a ir arrastrando problemas. E insisto, con una población cada vez más envejecida. Tenemos que mirar en el futuro y evidentemente la formación en dietética, la formación en qué se puede hacer y qué no se puede hacer, eso es fundamental. El deporte en los mayores para que no entren en dinámicas que luego no son positivas para la salud. Todo eso hay que hacerlo. Pero lo fundamental ahora es garantizarle a los andaluces una atención sanitaria que ya pagamos a través de impuestos, garantizarle a los andaluces unos servicios públicos de calidad. Y tenemos un gobierno, por eso para mí es muy importante decir, no es un fallo. Un fallo es algo que sucede y que tú no puedes controlar, pero es que esto se sabía y lo publicó la propia administración andaluza. Sí, sí. No, y sobre todo que también se vuelve a demostrar cómo el PP, aparte de hacer mal las cosas o de hacerlas igual que el PSOE, encima es peor, ¿no? A la hora de hacer estrategias propagandísticas, ¿no? Prueba de ello es que seguramente en la catástrofe de la Dana, una reciente, se vio que fue la inoperancia del bipartidismo, es decir, del PP y del PSOE, la que acabó con la vida de cientos de españoles. Y en este caso está pasando lo mismo, porque también ahora en Castilla-La Mancha estamos viendo que se están desarrollando los mismos problemas. Lo que pasa es que el Partido Popular, aparte de no tener ni idea, luego dice cosas fuera de lugar, y de hecho la prueba es que Moreno Bonilla justificó lo que se estaba haciendo con el tema del cribado, insinuando que era una estrategia y no un error que se había seguido para no generar ansiedad a quienes podían estar bajo las consecuencias de esto. Vamos a poner un breve vídeo de Juanma Moreno Bonilla y ahora lo comentamos. Pero cuando hay algún posible indicio de futuro, lo que hacen es no introducir un elemento de ansiedad al paciente, ¿no? Porque si no el paciente vive con una enorme ansiedad. Entonces se decide no decirle nada al paciente y ya se le hace pruebas posteriores. Déjame que diga algo. Sí. Porque esa intervención de Moreno es previa a una sesión de control en el Parlamento de Andalucía, y yo en esa sesión lo que le dije al señor Moreno es: a ver, presidente, pregunte usted en casa, pregunte usted a su esposa, pregúntele a ella si su caso es dudoso, ¿le gustaría conocerlo o no le gustaría conocerlo? A mí estas declaraciones del señor Moreno me parecen de una irresponsabilidad tremenda. Este hombre, cuando dice eso, lo que está haciendo es intentar escurrir el bulto. Y él es el principal responsable que tiene la administración andaluza. Decir que no, es que genera ansiedad. Oiga, usted lo que tiene que hacer es darle la información a la afectada. Sobre todo porque estamos hablando de vidas humanas. Y claro, esto él no lo puede consentir, porque él se cree que tiene un permanente idilio con la sociedad andaluza, y ya los andaluces pues se han dado cuenta de que ese idilio pues ya se ha terminado porque sus vidas están en peligro. Marta, no sé tú, el hecho de que, bueno, además de cometer este tipo de errores, luego sean los políticos los que directamente esgriman el bulto o inventen cosas como el bulto, nunca mejor dicho, ¿no? Moreno Bonilla debería atender a ello. Luego echen la culpa a cosas como, bueno, pues es que no depende de nosotros, o en este caso directamente digan barbaridades del estilo: es que lo hacemos por no generar nerviosismo, no generar ansiedad en personas que seguramente ya estén bajo las consecuencias o bajo los efectos de un posible tumor, y que seguramente se podría haber evitado que se convirtiese en maligno si se hubiese atajado a tiempo. A mí estas declaraciones sin duda me parecen de una persona cobarde, porque ansiedad te genera no saber si vas a coger el AVE y vas a llegar. Ansiedad te genera ir a hacer la compra y decir: uy, pues en vez de comprarme estos yogures de esta marca, me los tengo que comprar de la marca blanca. Pero no saber si tienes
un tumor o si tienes un cáncer, no sé si puedo decir ya la palabra cáncer, como se ha aprobado Vamos, que no puedo decirlo. Los 3 nos vamos a la cárcel sí, ya, yo creo. Pues, vamos, eso me parece de ser mala persona, sinceramente. Decir, no, por evitar ansiedad. Ansiedad me va a dar el día que me encuentre con que hace 2 años que me hice un cribado del cual no me han dicho nada y ahora tengo un cáncer. Claro. ¿A ti, Rebeca, te genera ansiedad el estar sometida a estos políticos? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que a todos y además de forma constante, por desgracia, y sobre todo, bueno, que tengamos que escuchar ya declaraciones como las que acabamos de escuchar de Juanma Moreno, pues es una absoluta vergüenza y es, yo creo que hasta denunciable. Por cierto, que denuncias las que, o sea, porque, por ejemplo, Manuel estaba resaltando, ¿no?, pues la gestión que ha hecho Juanma Moreno, también recordaba que son problemas también que vienen de antes, ¿no?, y que por eso tampoco se puede decir que sea un error, porque se sabía, porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene decenas de denuncias desde hace 2 décadas contra el Servicio Andaluz de Salud, contra el SAS, denuncias que eran recurridas constantemente por este servicio andaluz y que están ahí desde hace 2 décadas. Por lo tanto, ya podían tener alguna idea, como estaba comentando Manuel, de que efectivamente esto estaba ocurriendo, porque ya había denuncias, decenas de denuncias de pacientes contra este servicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que encima eran recurridas, ¿no?, porque encima te ponen una denuncia porque has hecho algo mal, que hagas algo mal, quizá es que se ha muerto tu padre, se ha muerto tu hermano, se ha muerto tu mujer, se ha muerto tu marido, y encima llega el servicio y te lo recurre, ¿no? O sea, porque no es que solo no aceptasen, aun sabiendo que lo estaban haciendo mal, sino que además tampoco iban a aceptar que la familia pudiese tener el mínimo, consuelo, ¿no?, aunque nunca hay consuelo para estos casos, pero lo mínimo de darles la razón de que se había actuado mal, ¿no?, en este servicio. Así que no sé, o sea, yo es que creo que el problema es de fondo, que también es un poco lo que estaba comentando antes Sandra, que evidentemente hay muchas cosas que cambiar en el sistema en general. Y sobre todo yo creo que llevar el dinero, que llevo insistiendo en ello durante todo el programa, pero creo que también es una de las claves, o sea, dedicar el dinero a lo que realmente importa y que nos dejemos de chorradas, que en este país, por desgracia, tenemos muchas. Ha salido ya varias veces durante el programa a qué está yendo el dinero, ¿no? Pues si dinero hay, de hecho, a día de hoy se cobran más impuestos que nunca en nuestro país. ¿En qué se está invirtiendo para que lo fundamental, lo principal y lo que yo creo que cualquier persona con sentido común más apoya, digamos, subvencionar o financiar, está siendo abandonado? Bueno, pues a barbaridades como esta. Vamos a ver ahora un vídeo en el que el señor Moreno Bonilla, ya después de haber alentado la llegada masiva de inmigrantes provenientes del Magreb, de Marruecos, de Argelia, de Mauritania y todos estos países, directamente está poniendo ofertas de trabajo en las que exige a los nacionales que, si quieren poder desempeñarlo, trabajos normales como albañil, deben saber árabe. Escuchen. Vamos a imaginarnos a un albañil, lo están viendo, un albañil como este, y vamos a situarnos en Cádiz. Este albañil quiere trabajar y busca trabajo en el periódico. En este periódico encuentra un anuncio. ¿Qué es lo que piden? Atención, vamos a ver los requisitos imprescindibles para opcionar a esta oferta del trabajo. El primero, experiencia mínima de 8 años. Hasta aquí todo bien. El segundo, conocimientos en la aplicación de estuco. Pero fíjense en el tercero, que es lo que ha desatado la polémica. Dominio de habla marroquí. Sí, lo han escuchado bien. ¿Por qué se pide hablar marroquí? Desiree Hernández, tú lo sabes, cuéntanos. Pues, Miquel, hemos podido hablar con el Servicio Andaluz de Empleo y se puede aclarar un poquito todo esto. Como bien dices, es una oferta que se cuelga en el portal del Servicio Andaluz de Empleo el día 10 de enero. Se buscan 14 oficiales de primera de albañilería con esos requisitos que tú dices, esos 96 meses de experiencia, el dominio del estuco y también de la escayola y el dominio del habla marroquí. Primero, el marroquí no es una lengua en sí. Por lo tanto, ese es un error que se corrige cuando ya esta oferta se hace, digamos, conocida, porque en redes sociales se la está criticando. Se cambia. Bueno, me gustaría preguntarte, Manuel, ¿no? Vemos cómo al final son varios los frentes que tiene abierto el señor Bonilla a digamos, la cacería que está haciendo a todos los agricultores tan importantes para Andalucía y para España. También se le ha sumado el hecho de haber permitido y haber alentado la llegada masiva de inmigrantes.
Y ahora también esto que hemos conocido respecto al cribado. Pero ¿qué te parece que en un lugar tan importante, tan especial para todos los españoles como es Andalucía, ahora ya se empiece incluso a exigir el conocimiento del idioma árabe para desempeñar trabajos que encima no tienen nada que ver con el mundo islámico ni con nada parecido? La verdad es que cuando conocimos esto que estaba sucediendo en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo, donde siguen, por cierto, todos los enchufados del Partido Socialista dentro, el señor Moreno Bonilla no es capaz de poner en la calle a todos los enchufados socialistas, incluida la mujer del señor Espada, el portavoz del PSOE en el Senado, que está enchufada en el Servicio Andaluz de Empleo. Yo cuando vi esta noticia, te hablo como gaditano, me dio mucha bronca porque ¿sabes cuál es la provincia de España donde hay más parados? Pues una de ellas, Cádiz. Y que el trabajo se imposibilite al gaditano con ese tipo de requisitos, pues es una condena más. Y has hablado algo de inmigración ilegal, que yo, bueno, todo el mundo ha visto ese vídeo, ¿no?, del señor Moreno incitando ese efecto llamada de inmigración ilegal. Tenemos el corazón así de grande. Yo creo que esas palabras le van a perseguir mucho de aquí a las próximas elecciones. En Andalucía lo que estamos viendo es, insisto, un Partido Popular que no ha renunciado a ninguna es cero, a ninguna de las políticas socialistas. Y tenemos en el Partido Popular a nivel nacional al señor Feijóo cada día prometiendo una cosa. Fijaros lo de la declaración de Murcia, que eso merece un programa aparte. El otro día en la sesión de control yo le decía, bueno, señor Moreno, si aparece en la declaración de Murcia del Partido Popular que condición para permanecer tiene que ser contribuir, ¿qué hacemos con todos los que están en Andalucía? Y no contribuyen, sino al revés, nos cuesta a nosotros los recursos. ¿Qué hacemos con ellos? Y no fue capaz de darme una respuesta. O sea, tenemos un presidente autonómico que se ha plegado a las leyes y a las normas socialistas y eso es lo que nos espera como mucho hasta el próximo junio. A partir de las próximas elecciones, pues esas políticas cambiarán en Andalucía. Y le diremos a los andaluces que no van a tener prioridad ni los extranjeros ni los MENA a las ayudas antes que los andaluces. Eso no se puede consentir. Y sobre todo en una tierra donde insisto, campeones de España de número de parados y de desempleados, donde tenemos la renta más baja, los pueblos más pobres, pero una tierra maravillosa que yo creo que merece que tener un gobierno que trabaje por ello y que tenga las ideas claras. Y nosotros la tenemos. Sandra, no sé tú si consideras que realmente, en este caso el gobierno de Bonilla, ¿no?, pero en general los gobiernos autonómicos que tenemos en nuestro país están en estos momentos destinando los recursos económicos a lo verdaderamente importante. Y también, ¿qué te parece, ¿no?, el hecho de que, pues, por ejemplo, Andalucía sea uno de los lugares en los que más se han asentado ONGs vinculadas o destinadas con el único propósito de gestionar la inmigración ilegal, y ahí sí que haya millones y millones que sin embargo no están yendo a problemas como el de los cribados? Hombre, yo creo que no se le escapa a nadie que nosotros estamos ante un modelo migratorio a nivel nacional y de todas las comunidades autónomas que es absolutamente fallido e insostenible. Realmente lo que está sucediendo con la inmigración hoy en día en España, más grave que en otros países, pero también a nivel europeo, es que efectivamente con esta política de fronteras abiertas lo que se está es provocando un efecto llamada que en primer lugar causa muchas muertes en el mar, porque hay muchos que se quedan por el camino, no sabemos ni muchísimo menos. Los datos que tenemos de entrada no son datos definitivos, son datos de los que se han contabilizado. No se corresponden con los que han entrado realmente, pero desde luego con los que no se corresponden son con los que partieron. Entonces hay muchísimas criaturas que se están quedando en el camino y que luego llegan a España, de donde no se les devuelve, pero tampoco se les ofrece una posibilidad de integración real, sobre todo porque los números son tan gigantescos que es prácticamente imposible integrarlos. Entonces lo que estamos viendo que está sucediendo es que se están creando guetos, zonas no-go, en muchas ciudades españolas donde esas personas no tienen posibilidad de integrarse porque no tienen posibilidad de trabajar, ni tienen papeles, ni están legales de ninguna manera, y están deambulando por nuestras ciudades haciendo vete tú a saber qué. Y se ha visto que hay
o por lo menos una coincidencia en el tiempo entre ese repunte en la inmigración ilegal y la inseguridad. Eso es un hecho, eso es que no lo puede negar nadie. Por otro lado, también estamos viendo, como muy bien decía el señor Gavira, Andalucía es una tierra donde hace falta empleo y hace falta trabajo. Entonces, si tú metes mucha más mano de obra con una misma oferta de empleo, evidentemente ahí va a haber conflicto. Claro. Y los recursos que hay para ayudar a las personas que están en situación de necesidad, además se ven que no se reparten de una forma racional, sino que efectivamente hay un entramado de organizaciones no gubernamentales que reciben una financiación muy importante para atender a una parte de esas personas que vienen de fuera, pero luego eso, por ejemplo, no lo tienen los andaluces o los españoles o las personas que viven aquí. Es decir, es como si hubiera una segregación. No hay una uniformidad en el tratamiento de las personas ante una misma situación. Eso produce una segregación, y la segregación y la inseguridad al final producen justo lo que se quiere evitar, que es el conflicto y el racismo, ¿no? O lo que ellos llaman racismo. Realmente es simplemente un conflicto y un choque de civilizaciones, porque además esta inmigración viene de culturas que son radicalmente opuestas a las nuestras. No hablan el mismo idioma, no tienen las mismas creencias, y tienen un sistema de valores absolutamente incompatible con la democracia. Es que eso es así, porque vienen de países donde viven en sistemas autoritarios y autocráticos. Entonces, la polémica y el conflicto está absolutamente garantizado. Y yo no veo, sinceramente, en ninguna comunidad autónoma ni en el gobierno central ninguna clase de voluntad política de coger el toro por los cuernos y de mirar a esta problemática de una manera seria y de una manera humana para con todos, humana para los que vienen y humana para los que están aquí. Claro, claro. Pues Sandra, Manuel, de verdad que ha sido un placer teneros con nosotros. Gracias por haber estado al otro lado de la pantalla, y gracias también por exponer esta problemática tan bien, y por exponer también cuáles deberían ser los puntos a seguir para intentar por lo menos recuperar lo que teníamos hace algunos años, ¿no? Y que no siga depauperándose como estamos viendo el sistema de salud público, ¿no? También a las dos que me acompañan. Marta, no sé si te gustaría hacer también una breve conclusión. Hemos visto cómo Moreno Bonilla ya, por ejemplo, en este caso está financiando el hecho de que algunos empleos exijan el habla árabe, está financiando también la tala masiva de olivos para fastidiar a los agricultores. ¿Qué te parece todas estas distopías que se están dando y que siempre perjudican a los mismos? Pues yo creo que al final está muy bien ser solidario, pero tienes que tener bien a tu gente primero. Uh-huh. Entonces, cuando nuestros servicios estén bien cubiertos, cuando tengamos infraestructuras en condiciones y cuando nuestros impuestos realmente sirvan para mejorarnos la vida, me parece perfecto que pueda venir alguien dispuesto a trabajar y a contribuir y a integrarse. Eso será nunca, pero bueno. Pero mientras tanto, claro, me parece, tal y como decía Manuel, encima Cádiz, una ciudad donde, oye, pues hay problemas, altas tasas de paro. Uh-huh. Creo que no es lo más indicado anuncios de empleo en los que se exija, ¿no?, como requisito el hablar árabe. Creo que no beneficia al final pues a la gente que paga impuestos, claro, en Andalucía en este caso. Rebeca, ¿estás de acuerdo con la prioridad nacional? Yo sí, la prioridad nacional siempre. Es verdad que en el anuncio, pues no sé si lo habéis comentado, pero vamos, que no dice habla árabe, dice habla marroquí, que directamente no existe. No existe, no. Y básicamente lo que están haciendo es comprar votos. O sea, son votos. Vamos a poner a trabajar a esta gente para que luego me vote a mí en las próximas elecciones. Por supuesto que venga gente a trabajar cuando haga falta y cuando eso no implique que el salario de nuestros trabajadores españoles vaya a seguir decreciendo y que las condiciones laborales para la gente que necesita trabajo aquí en España pues vayan a ser cada vez peores. Y sí, por la prioridad nacional eso vaya, vamos, en mi opinión, es siempre por delante. Pero igual que yo, ¿qué es lo que yo esperaría si yo me fuese a Marruecos y yo tuviese que buscar un trabajo? O sea, entendería perfectamente que ese trabajo, evidentemente, pues fuera antes para la gente de Marruecos que lo necesita, que para mí, aunque después estuviese nacionalizada, que eso evidentemente es una cosa que nunca ocurriría. Pero bueno, nunca se sabe. Lo he dicho. Nunca digas nunca. No, es verdad. Y más siendo además el país de Europa
con mayor tasa de paro entre jóvenes y, si no me equivoco, el segundo después de Grecia con mayor tasa de paro en general, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado claro que una vez más el bipartidismo ha fallado a los españoles, en este caso en la región de Andalucía. Al final el Partido Popular y el Partido Socialista siguen mirando a otro lado y siguen ofreciéndonos un nivel de vida cada vez peor. Entonces va a llegar un momento en el que la gente va a decir basta. Y estamos viéndolo ya en Andalucía, donde Juan Manuel Moreno Bonilla estaba con unas encuestas hasta hace algunos meses por las nubes y, sin embargo, se le ha acabado esa falsa ilusión. Por cierto, también ilusión trasladada a través de medios de comunicación comprados por el partido. Y cada vez son más sectores los que están viéndose perjudicados. Entonces, ahora se suma el de todos los ciudadanos que, con independencia de su clase social o de su origen, son, porque todos lo somos, posibles víctimas de este tipo de enfermedades. Entonces, ha llegado un punto en el que la gente se está dando cuenta de que algo está fallando. Está fallando a todos los niveles. Y en este caso, Moreno Bonilla es el principal responsable de lo que estamos viendo en Andalucía. Espero que con este programa les haya quedado claro, también con la incorporación de Manuel Gavira, quien más pronto que tarde le tendrá que hacer frente en una campaña esperada por muchos para que por fin cambien las cosas en esta región de verdad y no lo que nos vendieron cuando acabaron con el socialismo. Y les agradezco muchísimo su presencia a todos, les pido que compartan este vídeo, que le den like, que se suscriban si no lo están y nos vemos en el próximo capítulo del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream.